Hola chicos, deseo que estén bien. Antes de escuchar lo que el Señor tenga para decirnos en su palabra, vamos a orar. No necesitamos decir grandes palabras, solo que el Señor limpie nuestro corazón y nos prepare para escuchar su voz. Ponemos en pausa la grabación y vamos a orar. Continuando ahora sí con el estudio, el Señor es mi ayudador, nos toca considerar su ayuda cuando estamos tristes. Creo que todos pasamos por este estado. En mayor o en menor medida muchas veces nos hemos sentido así, y las causas pueden haber sido muchas. Un problema, una enfermedad, la pérdida de algún familiar o amigo, un castigo que me impusieron, puede haber sido por algo que me hicieron, en fin, por tantas cosas podemos sentirnos tristes, ¿no? La lista es interminable. Es algo que nos pasa a menudo y que no siempre sabemos cómo manejarlo. Lo más común es que lo manifestemos con lágrimas, con desgano, y no está mal que nos pase. Es algo normal. Es una emoción del alma. El mismo Señor lo experimentó estando en esta tierra. Recordamos esa expresión antes de enfrentar la cruz del Calvario en la que le dijo a sus discípulos: mi alma está triste hasta la muerte. En Juan 11, cuando Jesús estaba en Judea, Marta y María, hermanas de Lázaro, lo mandaron a llamar, porque su hermano estaba muy enfermo. Luego de 2 días, el Señor va a Betania, la aldea donde vivían estos 3 hermanos. Pero Lázaro ya había muerto. Casi llegando, Marta sale a su encuentro, y es preciosa la conversación que tiene con Jesús. Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no fuera muerto. Dejando en evidencia la fe que había depositado en el poder de Jesús, pero también manifestándole su tristeza. Vemos que el Señor le habla de una resurrección. Le dice que Lázaro iba a volver a vivir. Marta lo asocia a esa resurrección que nos habla la palabra, que va a ocurrir con todos, y los que hicieron bien saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron mal a resurrección de condenación. Juan 5:29. Pero no era la resurrección de la que hablaba el Señor. Aquí le dice claramente a Marta que su hermano resucitaría. Lo haría por medio de un milagro para que las gentes que se encontraban allí con ellos crean en Jesús como el Hijo de Dios, el que había venido a vencer la muerte. En Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Jesús, entonces, luego de tener esa conversación tan reveladora con Marta, le manda a llamar a María, que al llegar se derribó a los pies del Señor y pronunció las mismas palabras que Marta: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no fuera muerto. Qué seguridad que tenían estas hermanas, que estaban frente al Hijo de Dios. Entonces nos dice que al verla llorando y a los judíos que estaban con ellas, el Señor se conmovió en espíritu. Esa turbación de la que nos habla el verso 23 era producto de ver lo que el pecado había hecho en el corazón del hombre, de Lázaro, en el mío y en el tuyo. Dice la palabra que por cuanto todos pecamos estamos destituidos de la gloria de Dios. Nadie puede alcanzar el cielo por sus propios medios. Nadie puede salvarse a sí mismo porque el pecado nos alejó de Dios. Necesitamos que Cristo viniera y diera su vida, el justo por los injustos, para que alcancemos vida eterna, para que esa resurrección de la que nos hablaba Juan 5:29 no nos sea para condenación. El relato nos dice que le pide a María que lo lleve a donde lo había puesto, una cueva con una piedra encima, y al verlo allí, Jesús lloró. Cuánta tristeza habría en el corazón del Señor al ver a su amigo en ese estado. Habíamos dicho que las lágrimas son una manifestación externa de lo que pasa en nuestro corazón. Y Jesús se sentía triste en ese momento. ¿Podrás recordar todas las veces que lloraste de tristeza? Sin duda fueron muchas, y es muy difícil recordar cada lágrima, ¿no? Pero Dios sí las recuerda, y no solo las recuerda, sino que las tiene guardadas en una redoma y anotadas en un libro. ¿Qué es una redoma? Un frasco de boca angosta, ancho en el fondo, que se usaba mucho para el aceite de la unción y los perfumes. Todas esas veces que lloraste, quizás por algo injusto, Dios lo sabe, y nos dice la palabra que Él hará el juicio al afligido. Qué hermoso es pensar en esto, qué bueno es nuestro Dios. Él guarda nuestras lágrimas en su redoma. El Señor amaba a esta familia, había compartido mucho con ellos y sin duda habría el mismo sentimiento del otro lado. Pero acá vemos tristeza y angustia en los corazones, aunque si prestamos atención vamos a ver que cada uno de ellos supo a quién recurrir para aliviar su dolor. Marta y María mandan a llamar a Jesús porque sabían que en él había vida,
Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Él es la vida, y en Él debemos depositar nuestra fe. El Señor Jesús, con esa tristeza que sentía, ¿qué hizo? Oró a Dios. Y Jesús, alzando sus ojos arriba, dijo: Padre, gracias te doy porque me has oído, que yo sabía que siempre me oyes. ¿Y yo? ¿Qué hago cuando me siento triste? En Santiago 5:13 dice: ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. En el Salmo 69, 10 y 13 dice David: Y lloré, empero yo enderezaba mi oración a ti, oh Jehová. En Romanos 12:12 el apóstol Pablo dice: sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Entonces, ¿cuál es la herramienta que nos da el Señor para que no estemos más tristes? La oración. Él salva al pueblo afligido. Él es nuestro refugio en tiempos de aflicción. El Espíritu Santo que mora en nuestro corazón desde el día que creímos es el consolador por excelencia. Él puede volver nuestro llanto en gozo, nuestra tristeza en alegría por medio de la oración. Dios quiere hacerte bien. El final de esta historia fue un final feliz. El Señor obró el milagro y Lázaro volvió a vivir. La obra que fue completa en los corazones. Marta y María fueron consoladas y las almas de los judíos que allí se encontraban creyeron en Jesús como el Hijo de Dios. Que la presencia de Jesús en tu vida pueda darte esa paz y alegría que tantas veces nos falta. Que su presencia traiga gozo en la tristeza, porque como dice su palabra, tú, Jehová, me ayudaste y me consolaste.